El Hospital Santa María de Santa Bárbara, en convenio con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, presentan el programa Plan de Intervenciones Colectivas. Bienvenidos. Cordial saludo para la comunidad santabarbareña. Mi nombre es Sara Muner Arbeláez, soy la fisioterapeuta del Hospital Santa María y hoy les vengo a hablar de un tema muy importante que en muchas de las ocasiones no sabemos qué hacer porque no tenemos conocimiento de cuáles son las cosas o cuáles son los pasos a seguir que debemos hacer cuando se presentan este tipo de traumas en el hogar o accidentes domésticos. Esto es un espacio liderado por el Plan de Intervenciones Colectivas que está apoyado por el Hospital Santa María, la Alcaldía de Santa Bárbara y la Gobernación de Antioquia. Entonces vamos a empezar. El tema de hoy es primera línea de atención para traumas en el hogar. Entonces, no sabes qué hacer en caso de que te lesiones practicando deporte o alguna actividad física. Casi todos hemos sufrido en alguna vez de nuestra vida una lesión mientras practicamos alguna actividad física o deporte y dependiendo del tipo o gravedad de la lesión pues empezamos a presentar algunos síntomas que pueden ser molestos u otros que pueden ser realmente dolorosos dependiendo, como lo dije anteriormente, del tipo y la gravedad de la lesión. Si queremos que nuestra lesión pues progrese de la mejor manera, debemos actuar lo antes posible. ¿Por qué les comento de actuar lo antes posible? Porque hay momentos de lesión recientes que normalmente nuestros profesionales no están presentes para ayudar en este caso. Entonces, hoy te voy a enseñar cuál es la primera línea de atención que debemos practicar para disminuir el progreso de la lesión y estar como en mejores condiciones cuando ya vayamos a hacer una consulta en medicina. Entonces, hay un primer proceso con el que en la mayor parte de los casos, pues los especialistas, como le indiqué anteriormente, como el médico y el fisioterapeuta no están presentes. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Debemos ser nosotros los que actuemos en este caso. Entonces, hay un procedimiento que es muy sencillo que se tiene que llevar a cabo para que cuando podamos ser evaluados por los especialistas, pues ya que nos recomienden la línea de tratamiento a seguir, pero nosotros podemos disminuir los síntomas y disminuir los signos para poder recibir esta atención. Entonces, el proceso o el procedimiento que debemos llevar a cabo cuando se presenta una lesión en casa, sea practicando deporte o alguna actividad física, específicamente este principio funciona mucho para lesiones musculares y lesiones tendinosas o ligamentarias. Entonces, se llama el principio RICE. Este principio RICE es muy efectivo si se realiza las primeras 24 horas a 48 después de la lesión. Se debe realizar inmediatamente. Obviamente ya a continuación les voy a explicar cuáles son las características de cada uno. Entonces, el principio RICE es reposo, hielo, compresión y elevación. Entonces ya posteriormente les voy a explicar cuáles son los 4 pasos y qué se debe hacer en cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con la letra R, que en este caso significa reposo. Entonces, para evitar una lesión posterior o que se agrave la lesión que tenemos actual y que pueda reducir ese flujo sanguíneo en esa zona lesionada para evitar la inflamación, debemos practicar el reposo o suspender la actividad que estamos realizando. Entonces, se dice que el flujo sanguíneo puede ser mayor durante la actividad deportiva que en reposo. Entonces, por esta razón,
se recomienda suspender la actividad física para que no haya un aumento en ese flujo sanguíneo, porque si no tienen conocimiento, un aumento del flujo sanguíneo genera un edema o un hematoma que posteriormente se vuelve en un dolor, en una molestia o un signo maluquito. Entonces, tienen que tener en cuenta que no importa si la lesión es en este caso en muñeca y estamos practicando el deporte con miembro inferior. ¿Por qué? Porque aunque no sea como creíble, cuando estamos haciendo una actividad deportiva, pues se mueve prácticamente todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Entonces, inmediatamente generamos una inflamación que es ayudante o que es un reflejo de esta actividad que estamos realizando. Entonces, así hagamos una actividad con miembro inferior. Si tenemos una lesión a nivel de miembros superiores o a nivel de columna, debemos suspender porque se presenta normalmente una inflamación muy drástica. Entonces, si la lesión en este caso, como les comentaba, es en tren inferior, o sea, en miembros inferiores, ¿qué se debe hacer? Se debe colocar muletas y no se debe utilizar y no se debe apoyar el pie en carga por lo menos durante 48 horas. Entonces recuerden, si presentamos una lesión deportiva o una actividad física en miembro inferior, debemos utilizar muletas, y ese utilizar muletas corresponde a no apoyar el pie en carga, sino que simplemente apoyarnos en el otro hemicuerpo que tenemos bueno. Vamos ahora con la letra I, que significa hielo. Entonces, como algunos ya lo saben o lo conocen, o para los que no tienen este conocimiento, el principal efecto del hielo es analgésico. ¿Qué quiere decir eso? Que genera un alivio del dolor. Entonces, para que disminuya la irrigación, que en este caso, como les comentaba anteriormente, para generar un efecto antiinflamatorio, normalmente uno en fisioterapia, por ejemplo aquí en el hospital, yo utilizo el hielo más o menos 10 minuticos, pero también les indico a los pacientes generar un baño de contraste que conviene más o menos 5 minuticos de frío y luego 5 minutos de calor. Pero cuando se genera una lesión, que en este caso deportiva o practicando actividad física, solamente la primera línea de atención es hielo. Entonces, en este caso, colocar hielo. Cuando se coloca el hielo durante 10 minutos, el flujo sanguíneo normalmente solo baja 10%, pero si lo colocamos más o menos entre 20 y 30 minutos, el flujo sanguíneo baja a más del 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra inflamación va a ser menor si colocamos hielo durante 20 o 30 minutos a que si colocamos hielito solamente 10 minuticos. Entonces, se recomienda que este proceso de hielo, para que sea más efectivo, lo podemos repetir. Coloco hielo 20 minuticos, espero 3 o 4 horas y vuelvo y coloco hielo 20 minuticos, y así sucesivamente hasta llegar a las primeras 48 horas, que son los primeros 2 días, que son más decisivos para prevenir y para disminuir el agravamiento de la lesión. La letra C, que significa compresión. Entonces, la compresión con un vendaje elástico en la zona lesionada, pues es la medida más importante que se genera para limitar la formación del hematoma. ¿Por qué? Porque si generamos una compresión, pues va a haber un mejor retorno venoso, porque está apretando las venitas y va a generar que haya un mejor retorno venoso, por lo que no va a haber tanta zona de hematoma o de inflamación. Entonces, su efecto cuando hacemos una compresión es que aumenta esa presión sanguínea y por ende pues reduce ese aporte sanguíneo. Hagan el ejemplo como con un pitillito o con un tubito. Si ustedes ingresan agua por el tubito, si el tubito tiene huequitos, pues obviamente a presión va a ser más fácil que se genere ese riego sanguíneo, a que si ustedes lo colocan de manera despacio, pues va a salir más agüita por los laditos del tubito. Entonces esto funciona igual con las venitas cuando hacemos esta metodología de compresión. Ahora vamos para la letra E, que sería elevación. Entonces,
Esta es otra de las medidas más importantes, sobre todo para las enfermedades, para las lesiones que son de extremidades distales. ¿Qué quiere decir esto? Miembros inferiores. Entonces, normalmente, no sé si tienen este conocimiento, la elevación de miembro inferior debe ser siempre por encima del nivel del corazón. Entonces, hay unas pautas que nos colocan a qué nivel o qué medida de centímetros por encima a nivel del corazón mejoran más, y la cantidad que mejoran de la disminución de la inflamación. Entonces, si colocamos, elevamos miembro inferior 30 centímetros por encima del nivel del corazón, pues estamos mejorando esa disminución en la inflamación y favoreciendo, pues obviamente en este caso, el retorno venoso. Y se dice que cuando colocamos los pies 50 centímetros por encima del nivel del corazón, pues ese riego disminuye un 80%. ¿Qué quiere decir? Que vamos a disminuir esa inflamación y hematoma en ese punto un 80%. Entonces, se recomienda siempre también que cuando esta elevación se haga con el paciente sentado o acostado, y que siempre la elevación sea más arriba del nivel del corazón. Entonces, normalmente es más factible que esta posición o este término de elevación se haga acostado, porque así nos queda más fácil levantar las piernas por encima del nivel del corazón. Listo. ¿Cuáles son los primeros auxilios que debemos de tener en cuenta en accidentes domésticos? Normalmente esta bibliografía se encuentra más para niños, porque normalmente son los niños como los que son como más propensos a vivir accidentes en el hogar, porque de pronto no tienen como la habilidad para prevenir peligros, o porque son más propensos como a hacer más actividad física y no contenerse con diferentes cosas más exploradores que existen. Listo, entonces, lo primero, la intoxicación por productos domésticos o medicamentos. Entonces, en estos ítems les voy a ir explicando qué hacer, por ejemplo, qué hacer y qué no hacer si se presentan algunos de estos casos. Listo, entonces vamos a empezar con la intoxicación por productos domésticos o por medicamentos. Entonces, ¿qué debo hacer si mi niño o una persona que está en la casa presenta una intoxicación por productos domésticos o por medicamentos? Entonces, lo primero es recoger lo que quede de ese producto que fue posiblemente ingerido por la persona y su envase, y llevarlo contigo. ¿Por qué les indico que se debe llevar consigo mismo? Porque es muy importante presentar el producto al médico para él saber a qué agente se intoxicó el niño y saber cuál es la línea de tratamiento. Después, recuerden que es muy importante saber con exactitud posible la hora de lo ocurrido, cuándo fue que el niño ingirió ese medicamento o ese producto doméstico. ¿Por qué? Porque también tienen conocimiento la parte de salud y atención a urgencias de cuáles son los tiempos en que se actúan diferentes medicamentos o productos domésticos que se encuentran en la casa. Y lo más importante, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. ¿Qué no debemos hacer? Que normalmente pensamos que puede, que como en el afán de lo que nos pasó en ese momento y que estamos preocupados o asustados por lo que está pasando, le damos agua, leche u otro producto a la persona que se intoxicó. No se debe realizar. Siempre la primera línea de atención es acudir al centro más cercano. Lo segundo, intentar provocar el vómito de la forma que sea. Tenemos como conocimiento de que cuando uno vomita algo que ingirió, pues obviamente se mejora esa parte del funcionamiento digestivo. Lo que podemos hacer cuando hay una intoxicación por productos domésticos o por medicamentos es, si generamos ese proceso de vómito o náuseas,
podemos generar una alergia en todo nuestro sistema digestivo o en nuestro sistema respiratorio, o hacer que, por ejemplo, ese medicamento que está en este momento sin consolidar en el sistema digestivo, pues genere, en este caso, el efecto que se quiere lograr. Y no darle importancia y no consultar, pues algunas sustancias, aunque no tengamos presente esto, pueden ser mortales en bajas cantidades. Ahora vamos para la intoxicación por gases. Entonces, ¿qué se debe hacer si un paciente o si un familiar o si un niño se intoxica por gases? Se debe alejar esta persona del lugar donde esté el gas lo más pronto posible. Debemos hacerle respirar profundo y aire puro, obviamente ya abriendo las ventanas o preferiblemente saliendo del lugar donde se presentó esa intoxicación, sino que al aire libre. Y también la primera recomendación es acudir cuanto antes a un centro de salud. ¿Qué no debemos hacer? Lo mismo que se practicó anteriormente, darle de beber agua, leche u otros productos. Eso no lo debemos hacer. Lo que se debe hacer es lo que indiqué anteriormente, hacer que el niño salga a un aire libre, a respirar profundo y acudir a un centro de salud. Colocar un ventilador. Creemos que por colocar un ventilador a la persona que se intoxicó por gases, pues va a respirar mucho mejor y le va a favorecer su capacidad respiratoria. No, debemos consultar. Y lo otro que no se debe hacer, pues obviamente es no darle importancia y no consultar, porque cuando se trata de intoxicación por gases, pues hay algunos gases que son de efecto retrasado, que pueden estar presentando síntomas después de 3, 4, 5 horas después del niño haber sido intoxicado por gases. Listo. Vamos ahora para las caídas y los golpes que se presentan sin heridas. Entonces, ¿qué debemos hacer con un golpe o caída? Ponerle algo frío en la zona donde la persona se ha golpeado, por ejemplo con un hielo que puede ser envuelto en un trapo, que para esto también funciona muy similar la explicación que les da al principio del hielito, porque el hielito ayuda a disminuir el dolor y evita pues que se forme ese hematoma. Si el niño o la persona que estamos en este momento atendiendo, que estamos en este momento viendo frente a nosotros con una caída o un golpe, se ha golpeado en la cabeza, pero en este caso no ha perdido la conciencia, se debe observar el comportamiento del niño más o menos durante 24 horas. Si el niño presenta un sueño más, o sea, no presenta un sueño habitual, sino que un sueño más profundo que de lo normal, o si el niño empieza como a caminar o a hacer sus actividades con dificultad, o en este caso empieza a generar vómito, debemos acudir al médico inmediatamente. ¿Qué no se debe hacer? Que también tenemos como el susto de que, por ejemplo, el niño no reacciona y lo que hacemos es sacudir. Listo, no se debe sacudir al niño intentando hacerlo reaccionar. ¿Por qué no se debe sacudir el niño? Porque en este caso, cuando se generan golpes en la cabeza, pueden estarse presentando procesos inflamatorios a nivel de cerebro. Entonces, sacudir el niño pues hace que se desplacen más, posiblemente se desplacen más esas estructuras a nivel cerebral y podemos estar generando un daño mayor. Y no darle importancia y no consultar. Entonces, primera línea de atención, hacer lo que indiqué anteriormente. Y por último, consultar si el niño presenta pérdida de conocimiento. Vamos ahora para golpes en los dientes. Entonces, si un niño se cae o la persona se cae y se generó un golpe en los dientes, ¿qué debo hacer yo? Primero, lavarle la boca suavemente con agua y observar los daños que se han producido. Entonces, si no se ha roto el dientecito, pero se mueve o se ha desplazado, pues debemos acudir con el niño a un centro odontológico. Si falta algún diente, de pronto si se le cayó un diente al niño, se debe buscar y guardarlo. Hay varias sustancias
en las que se puede guardar un dientecito para que no pierda sus funciones. Entonces, si falta algún diente, se debe buscar y guardarlo en leche o en suero fisiológico o líquido de las lentillas, que son las que se utilizan para los lentes, y si no se dispone de ninguno de los métodos anteriores, lo colocamos con hielo alrededor, listo, y obviamente inmediatamente consultar. ¿Qué no se debe hacer? Entonces, si el diente se ha desprendido, es importante no frotarlo como intentando lavarlo para no eliminar la parte viva del diente. Entonces el diente se cae, no tenemos que lavarlo, sino que inmediatamente lo colocamos sobre las sustancias anteriores que acabo de indicarles. Y en caso de que el diente que se haya desprendido sea de leche, no se recomienda tú intentar recolocarlo en el paciente o en el niño que ha perdido su diente, porque después de ese diente viene el germen del diente definitivo. Entonces frotarlo o intentarlo colocar nos puede dañar la estabilidad en ese germen del diente definitivo que viene. Listo. Ahora vamos para si se presenta una fractura o dislocación. Entonces, ¿qué se debe hacer? Entonces, si es necesario transportar a la persona que en este caso tuvo la fractura de dislocación, se debe inmovilizar la parte lesionada con una tabla o un cartón enrollado. Entonces, si piensas, por ejemplo, que en este caso el niño, tu hijo o la persona que está ahí en tu casa fue una lesión a nivel de columna, no debes moverlo hasta que llegue el personal especializado en eso. Si es una fractura abierta, que en este caso empieza a generar un edema y un hematoma, un sangrado muy grande, ¿qué debes hacer tú? Tratar de prevenir o detener esa hemorragia con apósitos estériles, gasa o esparadrapo. Entonces hacerle presión para que esa sangre salga del cuerpo en menor cantidad, haciendo presión. ¿Qué no se debe hacer? Que también muchas veces, no sé si es como el actuar de lo que pasa en el momento o que nos creemos los héroes. Lo que hacemos es tratar de acomodar ese hueso, para que quede como en línea recta. No se debe hacer. Entonces, tú no debes tratar de corregir la deformidad porque tú no sabes como a qué nivel está el daño, o si en este caso podemos hacer un daño mayor a nivel muscular, tendinoso o circulatorio. No intentes tú devolver el hueso a su lugar, sino que remite absolutamente para un centro médico para que sean ellos los que hagan el paso a seguir. Una de las cosas que recomiendan también es cuando sucede algo de esto, que son heridas abiertas, no le des alimentos o bebidas al paciente hasta que no lo vea un médico. ¿Por qué indican esto? Porque puede que el paciente tenga una cirugía, que se pueda realizar una cirugía inmediatamente, y hay condiciones de cirugías que no se pueden tener alimentos en el estómago por la anestesia normal que colocan generalizada. Y lo otro es, no des masajes sobre la zona afectada. Tú no debes tocar nada, absolutamente nada de la zona en que se presentó esa fractura o dislocación. Lo que debes hacer es, en el caso que les expliqué anteriormente, si hay una fractura abierta, pues generar esa presión para que nos se dé un sangrado mayor. Vamos ahora con las quemaduras. Entonces, ¿qué debemos hacer? Procurar enfriar la zona lo antes posible para evitar que esas quemaduras progresen. Si la piel se ha levantado, lo que debemos hacer es cubrir esa zona de la piel que se ha levantado con una gasa estéril sin presionar. ¿Qué no hacer? Pues no pongan ninguna pomada sobre la quemadura, porque no estamos haciendo en realidad nada. Lo que estamos haciendo es aumentar ese proceso inflamatorio. Si el paciente presenta una quemadura, no despegues la ropa de la piel, sino que espera que ya sea el personal médico el que realice este procedimiento, y no rompan las ampollitas que normalmente se presentan. Listo. Vamos ahora para
cuando se presenta un atragantamiento. Entonces, hay 3 ítems en cuanto a qué hacer si el paciente presenta atragantamiento. Entonces, si la persona se ha atragantado pero respira bien, se debe consultar con el pediatra o con el médico, sobre todo si tiene tos, porque la tos es un efecto reflejo de cuando tenemos obstrucción en la vía aérea. Entonces, normalmente, si el paciente presenta mucha tos después de haberse atragantado, pues sí debemos consultar a ver qué está sucediendo. Si el niño se ha atragantado y respira con dificultad, debemos acudir inmediatamente a urgencias. Pero si el niño se atragantó y no puede respirar, debemos practicar inmediatamente la maniobra de Heimlich, que inmediatamente les voy a colocar un video de cómo se hace esa maniobra de Heimlich para atragantamiento, tanto en niños, bebés y adultos mayores. ¿Qué no debemos hacer? Pues intentar sacar el cuerpo extraño con la mano, porque en vez de intentarlo sacar, lo que podemos hacer es terminarlo de introducir todo en el niño. Entonces les voy a mostrar un video de cómo se debe hacer las maniobras de Heimlich. Entonces vamos a empezar en niños y en bebés. A continuación, entonces, les voy a colocar el video de cómo se debe practicar esta maniobra de Heimlich para bebés, niños y adultos. Pero bien en algún sitio de la vía aérea, por lo que hay una obstrucción incompleta. En los niños, lo más habitual, juguetes pequeños con lo que están jugando o trozos de comida. Para evitar esto, hay veces que es muy sencillo. En un niño menor de 5 años no debería de comer frutos secos porque su capacidad de masticación y de deglución no está todavía muy desarrollada y es muy fácil que sea tragante. Y tampoco debería jugar con piezas pequeñas ni con juguetes pequeños. Las salchichas, por ejemplo, Frankfurt es muy habitual, hay que intentarlas cortar longitudinalmente para que no se queden redondas y construyan trozos de comida, juguetes pequeños, lo que os he dicho. Bien, la forma de diagnosticarlo es muy sencilla porque es la aparición brusca, estando jugando o comiendo, y la señal universal del niño es que suelta la mano al cuello y que está tosiendo o que se para de toser. Lo primero que tenemos que hacer es avisar pidiendo ayuda si hay alguien cerca, y si está tosiendo el paciente, si es una tos eficaz, lo que vamos a hacer es animarle a que tosa. Tose. No hay que dar golpes en la espalda, no hay que hacer nada porque nada de lo que hagamos va a ser tan eficaz como su tos. En el momento en que ya la tos no es eficaz, está poniéndose un poco azul, vemos que la tos es muy superficial y no vale para nada, iniciamos las maniobras de desobstrucción. Si el paciente está consciente, un niño mayor de 1 año, lo que nos colocaremos en su espalda, pondremos este brazo sujetando el tórax, le echaremos hacia adelante y con el talón de mi mano le daré 5 golpes en mitad de las 2 escápulas, 5 golpes secos. 1, 2, 3, 4, 5. Si con esto no es suficiente, si no es el cuerpo extraño, haré 5 maniobras de Heimlich. Con mi puño lo colocaré justo debajo del tórax, con la otra mano por encima y haré compresiones hacia adentro y hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Haré estas maniobras de 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales hasta que eche el cuerpo extraño o hasta que el paciente se quede inconsciente. Si se queda inconsciente, lo tumbaré en el suelo e iniciaré las maniobras de RCP básico. Listo. Recuerden, por ejemplo, que aquí en este caso, ya si el paciente se queda inconsciente, ya las maniobras de RCP básica, que es la rehabilitación cardiopulmonar, ya no las hacen ustedes, sino que se remiten directamente a un centro de salud, a un hospital, para que sean ellos quienes lo realicen. Si el niño está consciente, está tosiendo y vemos que es una tos eficaz, vamos a animarle a que tosa. Nada de lo que yo haga va a ser mejor que la tos que va a producir para mover el cuerpo extraño. En los lactantes es muy habitual tender a cogerlo, agitarlo, menearlo. Esto, aparte que no conseguimos nada bueno, es bastante peligroso. Así que si está tosiendo, simplemente dejamos que tosa. Y en el momento que la tos sea ineficaz, que vemos que se empieza a poner azul, que esa tos ya no hace nada, es cuando le cogeremos y empezaremos con las maniobras para desobstruirle. En un lactante, lo que haremos es que lo cogeremos con un brazo, poniendo la mano en la cara y dejándole la cara y los ojos libres, y le colocaremos con la cabeza hacia abajo. Haré 5 golpes con mi mano entre las 2 escápulas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y si no la he echado, le daré la vuelta
y haré 5 compresiones. Esta vez no lo haremos en el abdomen por riesgo de lesión, lo haremos en el mismo sitio donde hacíamos la reanimación cardiopulmonar, entre las 2 líneas intermamilares, con mis 2 dedos empujaré hacia abajo y hacia arriba, 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y así alternaré hasta que expulse el cuerpo extraño, hasta que se quede inconsciente. Le volveré a voltear. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si el niño se queda inconsciente, le pondré sobre un plano duro y empezaré la RCP básica. Listo, entonces recuerden que cuando ya menciona este enfermero en el video de realizar el RCP, eso lo haces en un personal médico en urgencias del hospital más cercano que tengas. Ahora les voy a mostrar el video de cómo se hace la maniobra de Heimlich en adultos. Hola, buenos días. Me llamo Guiomar Sánchez Fernández y soy la jefa de Departamento de Urgencias del Hospital Gregorio Marañón. Y estamos aquí con 2 compañeros, 2 enfermeros del servicio de urgencias, que son Marta y David, y nos van a explicar cómo se hace una técnica o una maniobra de Heimlich en caso de atragantamiento. En el caso de obstrucción de la vía aérea tenemos 2 opciones, ¿vale? Primero tenemos que observar al paciente y mirar a ver si tiene la vía aérea obstruida completamente o parcialmente. Si lo tiene parcialmente, el cuerpo extraño deja y permite que salga el aire y el paciente empezará a toser. Lo que tenemos que hacer en estos casos es animarle a que siga tosiendo y no darle ningún golpe, porque si no hacemos que el cuerpo pueda pasar más para adentro. Cuando ya se ha expulsado, ¿vale? Ahora ya hay 2 opciones, o que el cuerpo se haya metido más para adentro y quede obstruida totalmente, o que directamente el paciente tenga una obstrucción total, que los signos que veremos será que las manos se las lleva al cuerpo y en este caso no puede hablar, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es golpear, cogemos la mano y la ponemos en el tórax, agachamos un poco y golpeamos interescapularmente 5 veces, ¿vale? Si en el caso de que no salga el cuerpo extraño, procederemos a hacer la maniobra de Heimlich. Para eso nos colocamos detrás del paciente, cogemos la mano, cerramos el puño con el dedo pulgar hacia arriba y ponemos esta mano encima del ombligo y la otra la ponemos superpuesta a esta, ¿vale? Nos ponemos detrás, el paciente un poco para adelante y lo importante es el movimiento, que sea recto y hacia arriba, 5 veces, ¿vale? Para que sea como una tos, que sea artificial. Se hacen 5 veces y en el caso de que no se expulsara, se alternará entre 5 maniobras de golpe interescapular y 5 maniobras de Heimlich, ¿vale? Hasta que el paciente lo expulse. Listo, entonces espero que haya sido de mucha importancia la información que acabo de suministrarles. Recuerden, muy importante, seguir las indicaciones de qué debo hacer y qué no debo hacer como primera línea de atención en accidentes domésticos o en lesiones deportivas. Que tengan un feliz día. Hasta luego.